Podcasting para principiantes. Con todos vosotros, Xavi Villanueva. Hola a todos, os doy la bienvenida a este 15º capítulo de Podcasting para principiantes, en el que te voy a hablar de los principales beneficios de hacer un podcast educativo. El mundo del podcasting hace ya un tiempo que aterrizó en el mundo de la educación, y por eso he pensado que sería muy interesante que tratáramos este tema, ya que cada vez está más en boga. No hay duda de que la educación ha cambiado y poco a poco nuevas tendencias o ideas han aflorado para ofrecer una experiencia más satisfactoria a los alumnos. Una experiencia con la que a un mismo tiempo puedan enriquecer mucho más su educación. Una fantástica opción sin duda es, evidentemente, hacer un podcast. En este contexto de innovación, el podcasting se ha convertido en un recurso muy socorrido para tratar temas en profundidad, producir una asimilación más efectiva de los conocimientos y, en definitiva, despertar una nueva pasión en los alumnos. Te voy a contar algunos secretos de cómo funciona. Algunas de las ventajas de hacer un podcast en el mundo de la educación tienen que ver directamente con la mejora educativa que esto supone. Pero otras van un poco más allá y tratan de la forma en la que este tipo de actividades ayudan al desarrollo personal de los más jóvenes. Crear podcasts dirigidos al mundo de la docencia es cada vez una opción más habitual. La adolescencia suele ser una época complicada por varios motivos. Yo, que soy padre de un chaval de 15 años, sé perfectamente de lo que hablo. Uno de ellos tiene relación con la construcción de la personalidad o de la identidad personal por la que los jóvenes pasan durante esta época, en la que necesitan espacios en los que construirse y reafirmarse. Y crear un podcast puede ser el recurso idóneo para lograr este progreso. Al fin y al cabo no se trata de un ejercicio académico más, es decir, no posee una estructura cerrada o limitante. Está cargado de posibilidades, y precisamente por ello se pueden trabajar distintos enfoques a partir de los cuales tratar el programa y determinar los temas que tratarás en el podcast. Por ende, hacer un podcast educativo implica un juego de creatividad e ingenio en los alumnos y les involucra en un proceso de creación a través del cual sentirse realizados y encontrar diferentes gustos y motivaciones. Un ejemplo muy sencillo para que visualices rápidamente aquello a lo que me refiero es, si dado el caso un programa tiene que tratar, por ejemplo, de la Edad Media, se puede ambientar con música. Esta tarea puede correr al cargo de alumnos que en un primer momento pues no sientan demasiado interés por el tema, pero sí, por ejemplo, que les gusta la música y que a raíz de esa búsqueda de una música para introducir dentro del podcast, pues acaben encontrando algún tipo de interés por la tarea. Está claro que hacer un podcast mejorará el espíritu de comunidad escolar. Las actividades conjuntas siempre crean lazos o relaciones estables entre algunos de los distintos grupos de alumnos. Esto es algo que puedes observar muy bien, por ejemplo, en el campo de los deportes, donde los integrantes de los diferentes equipos siempre tienen una relación mucho más cercana y sana. Está claro que no en todos los casos, pero en la mayoría se supone que sí. Este es otro espacio muy interesante con el que hacer que tus alumnos se vuelquen de lleno en un proyecto conjunto y, por lo tanto, tengan una mejor relación los unos con los otros. En este aspecto, sin duda, hacer un podcast te ayudará y mucho. Como también lo hará en el desarrollo académico. No es lo mismo tener que memorizar un temario determinado para luego volcarlo en un examen, que trabajar durante un espacio de tiempo, pues de una forma desenfadada, sobre un tema amplio.
Está más que demostrado que el segundo método es mucho más efectivo para lograr en los alumnos un conocimiento profundo de un determinado tema. Por tanto, crear un podcast en el aula siempre va a ser un método efectivo y divertido para fijar determinados conocimientos en los alumnos. Además, hará que no asuman de forma unidireccional la información, sino que pueden interactuar con ella, cambiarla, cuestionarla y, por lo tanto, crear un saludable debate con aquello que están estudiando. Esto les ayuda, sin duda, a desarrollar un pensamiento crítico. Otro motivo por el que este tipo de medidas, como es hacer un podcast, son tan bien acogidas es porque rompen directamente con la estructura más habitual de clase que se suele dar en las aulas. Funcionan como un soplo de aire fresco al que los alumnos responden generalmente de una forma muy positiva. Medidas tan rupturistas suelen acogerse positivamente a todos los niveles, especialmente entre los padres. Otra relación que va a mejorar muy significativamente va a ser la que tengan los alumnos con la propia escuela. Y es que así los profesores van a poder relacionarse de una forma mucho más distendida con sus alumnos en un nivel realmente cercano. Como no me canso de repetir nunca, el podcast es uno de los elementos comunicativos que producen más cercanía entre el receptor y el comunicador, y viceversa. Además, este tipo de aproximaciones son especialmente positivas para que los alumnos vean la escuela de otra manera. Concretamente, como un edificio en el que pueden divertirse aprendiendo, cambiando los prejuicios que tienen acerca de la educación y de las clases, que desgraciadamente en algunos casos sí que es cierto que ha quedado un poco retrógrada o anacrónica. En el fondo, lo que estaremos dando también es un toque de modernidad. Son muchos los colegios que tienen dificultades para adaptarse a las tendencias del siglo XXI. Piensa en todo el contenido que consumen los más jóvenes y que dista y mucho del que consumían generaciones anteriores. Parte del éxito descansa en el formato que se utiliza y esta puede ser una baza excelente para que se utilicen métodos de vanguardia, como hacer un podcast, que no solo cumplan una función de atracción, sino que también ejerzan una excelente labor en el campo educativo. Un podcast educativo, como por otra parte todos los demás, se puede plantear de muchas formas y precisamente en esa apertura y en su capacidad de metamorfosearse descansa una de las mejores bazas que supone para la educación de los adolescentes o de los niños. Y es que no solo van a aprender sobre un tema en concreto, sino que van a poder desarrollar sus habilidades naturales y descubrir, seguro, otras de nuevas. Puede que el amor por la radio, por la música o por la escritura. Y si es por las tres, pues mira, eso que se lleva. Hacer un podcast educativo es en el fondo una actividad multidisciplinar que involucra en su mismo seno una gran cantidad de actores y de funciones. Entrar en contacto con otro tipo de dinámicas o de tareas puede venir muy bien para que los alumnos descubran nuevos gustos, potencien sus habilidades y se desarrollen algo más intelectualmente. Hasta ahora hemos enfocado las ventajas del podcast de cara a los alumnos, pero piensa también que también la escuela que utiliza este recurso como arma educativa va a ganar una posición mucho más ventajosa, principalmente porque se trata de algo original y diferente que en la mayoría de los casos, y si se utiliza adecuadamente, genera muy buenos resultados. Está clarísimo, y no me cansaré también nunca de repetirlo, que el podcast es algo que aporta mucho valor. En conclusión, el podcasting es una alternativa estupenda para enfocar un temario de una forma diferente. Como has podido ver, sus resultados pueden llegar a ser muy positivos. Por lo tanto, es un recurso que se debe de valorar y tener muy en cuenta.
Pues bien, este ha sido el tema de hoy. Recuerda, como siempre, que si te ha gustado el programa me ayudes a hacérselo llegar a más gente compartiéndolo en tus redes sociales o dándole a me gusta y haciendo un comentario si nos escuchas desde iVoox o si lo haces desde Apple Podcast, que nos dejes generosamente 5 estrellas, que siempre son bien recibidas, y nos dejes una reseña, que también ayuda y mucho a poder llegar a cada día a más gente. Y si estás interesado tanto en este como en otros programas de la red Abismo FM, lo más cómodo es que te suscribas en www.abismofm.com y así recibirás automáticamente cualquier nuevo contenido que se publique tanto en la red como en los diferentes podcatchers habituales, tanto en Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, Spotify y cualquier otro que se te ocurra. Antes de despedirme, te recomendaré como siempre un podcast, para que vayas aumentando tu playlist con nuevos contenidos que, como tú mismo comprobarás, son inagotables. Hay tantísimos podcasts que se puede correr el riesgo de no saber bien qué escoger o por cuál empezar. Para lidiar contra eso siempre han existido y existirán las recomendaciones. Y eso es lo que te traigo yo en cada programa. Como en el capítulo de hoy hemos hablado del podcasting en el ámbito educativo, tiene toda la lógica del mundo que te recomiende un podcast de esta temática. Y el escogido de hoy es uno de las nuevas propuestas de una de las redes más importantes del podcasting en el Estado español, como es Emilcar FM, fundada y dirigida por el gran Emilio Cano, que tuve el inmenso placer de entrevistar en mi podcast Al Borde del Abismo hace ya poco más de un año. Si no has escuchado esta entrevista, te recomiendo mucho que la hagas. Te lo dejaré en las notas que podrás encontrar, como siempre, en el post de este capítulo en la web abismofm.com. En este caso, en abismofm.com/Emilcar Al Borde del Abismo. O en cualquier aplicación de podcast que utilices buscando el podcast Al Borde del Abismo y buscando los capítulos 5 y 6 dedicados al gran Emilcar. Pues bien, el podcast que os recomiendo de la red Emilcar FM es Cum Laude, un podcast mensual presentado por Carmela García y Fran Molina. Como es uno de los últimos que se ha incorporado a la red, te puedes poner al día rápidamente, ya que por el momento tan solo llevan 4 capítulos publicados. Recuerda, el podcast recomendado de hoy es Cum Laude, de Emilcar FM. Y aprovechando que te he estado hablando de mi otro podcast, Al Borde del Abismo, el otro día tuve el inmenso placer de entrevistar al gran Santiago Camacho del podcast que os recomendé precisamente aquí en el capítulo anterior, Días Extraños. Pues bien, quise aprovechar que tenía a un grande de la radio que ahora vive del podcasting para que me diera 4 consejitos básicos para todos aquellos que os queréis iniciar en este estimulante mundillo del podcasting. Pues la semana que viene podréis disfrutar de esta entrevista exclusiva que nos concedió muy gentilmente Santi Camacho para Podcasting para Principiantes y evidentemente para todos vosotros. Y sí, has oído bien, la semana que viene. Como me encanta dar novedades y dar buenas noticias, pues te voy a dar hoy una. A partir de ahora voy a hacer una prueba. Quiero que tengáis un capítulo nuevo de podcasting para principiantes cada semana en vez de cada 15 días, como lo estaba haciendo hasta ahora. Los capítulos temáticos que hasta ahora tenías quincenalmente seguirán igual, como hasta ahora, con su post pertinente en la web, con información adicional, con fotografías, infografías, etc. Lo que haré es que las 2 semanas intermedias en la que no os ofrecía contenidos, os entregaré capítulos solo del podcast. Y estos capítulos serán especiales. Uno de ellos será de entrevistas, como el que os acabo de anunciar para la semana que viene con Santi Camacho.
y el otro pues será un capítulo en el que os enumeraré las principales noticias y novedades que se hayan producido durante el mes en curso en este mundo tan cambiante del podcasting. Será un capítulo un poquito más corto, en el que os enumeraré algunas noticias y os facilitaré los links donde podéis ampliar dicha información y también donde os comentaré todo lo que me apetezca comentarte a este respecto. A modo de resumen, pues que a partir de ahora tendrás un capítulo semanal y no quincenal de podcasting para principiantes. Si en algún momento veo que no es viable o no me da tiempo, o que logísticamente es inviable, os informaré. Pero como lo que quiero es ofreceros el máximo valor posible y ayudaros en todo lo que esté en mi mano, al menos voy a probarlo. Espero no tener que arrepentirme de esta frase, pero la verdad es que estoy convencido de que sí que será viable. Eso sí, para conseguirlo necesito que me ayudéis vosotros con vuestras escuchas y sobre todo con vuestro feedback. Dicho todo esto, me despido de vosotros. Os espero aquí la semana que viene en Podcasting para Principiantes, con la entrevista exclusiva al gran Santi Camacho. Y sobre todo y como siempre, que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting.